Bien, estamos grabando la segunda clase del curso de Lineal 2 y vamos a continuar con el cálculo de ese determinante. ¿De acuerdo? Y entonces aquí, bueno, el truco, ustedes ven, esto requiere algo de cachativa, ¿no? Hay que practicar un montón con esto. Pero uno después de un cierto tiempo, de años de circo o de semanas de estudiar, uno empieza a ver cuáles son las combinaciones que se necesitan para poder hacer este determinante y que salga el resultado factorizado. En este caso era a la primera, tomó un tiempo porque hicimos primero la suma de las filas, no funcionó, y las columnas aquí tampoco funcionó, y después algo más sofisticado, había que hacer la columna 1 más 2 veces la columna 3, y así sí me aparecía un factor común, aquí tengo x menos 1, y aquí también aparece el x menos 1, pero está multiplicado por 2. Entonces aquí yo puedo factorizar x menos 1 de la primera columna. Y aquí tengo un 2. Ok. Ahora ya entonces voy calculando el característico y me quedo un x menos 1 aquí. Y tengo el determinante 1 menos 1, 1. 0, x menos 2. 1. 2 menos 2x. ¿Ok? Jorge, llegó Jorge. Y bueno, tenemos que seguir factorizando acá. Todavía no estamos listos porque lo que necesito es tener una columna o una fila que tenga dos ceros. Aquí en esta columna tengo un solo cero. Necesito producir un cero ahí. Entonces aquí lo que voy a hacer es que a la fila 3 le voy a restar 2 veces la fila 1. No hay que olvidarse del factorante, hay que mantenerlo, ¿ya? X menos 1. Entonces a este dije que a la fila 3 le voy a restar eso. Entonces 1 menos 1, 1, esa no cambia. Esta tampoco cambia. Y esta menos 2 veces esta da un 0. Esta menos 2 veces esta, menos por menos da más, da un 0 también, qué maravilla. X menos 2. Y ahora entonces ya estoy listo. Llegué a casa, porque tengo una matriz triangular superior. Entonces el determinante es fácil. No hay que olvidarse de este, hay que multiplicar la diagonal. Entonces voy a x menos 2 al cuadrado. X menos 2 al cuadrado, ya. Mala onda, salió un valor propio repetido. Salió un valor propio repetido, es una mala noticia. Porque observar, hagamos la observación. Observación importante. Si tengo una transformación lineal T, está motivada por este ejemplo, ¿ya? Si tengo una transformación lineal T de B en B, súper abstracta, ¿ya? Pero que el B tenga dimensión n. Si tengo una transformación lineal T de B en B con dimensión de B igual a n, ¿ya? Y supongan ustedes y si es tal que el polinomio característico, y es tal que el polinomio característico de esta T, que va de un endomorfismo de un espacio de dimensión n, si resulta que este polinomio característico tiene n raíces distintas, aquí este no es el caso, porque este tiene dimensión 3 y tengo dos raíces distintas, no, 1 y el 2 está repetido. Pero ¿qué pasa si salieran justo n distintas? X menos lambda 1, X menos lambda 2. ¿Qué pasa si yo lo puedo factorizar así? Tal que con lambda 1 hasta lambda n distintas. Es decir, CTX tiene n raíces distintas. ¿Qué pasa en este caso? Si tengo una transformación así, que tenga n raíces distintas. Bueno, esta va a ser diagonalizable.
porque tengo n espacios propios distintos. O sea, tengo, digamos que tengo n espacios propios. Kernel de t menos lambda 1 por i. Como el lambda 1 es un valor propio porque es raíz, yo sé que este espacio no es nulo, ¿ya? Así que este tiene la dimensión de este es mayor o igual a 1. Puede que tenga dimensión 1, que hay un solo vector aquí que sea LI y todos los demás sean múltiplos de ese, pero no importa, puede que tenga dimensión 2, dimensión 3, no importa, pero mayor o igual que 1. Y lo mismo va a ser el caso para lambda 2, porque lambda 2 es un valor propio distinto, tengo otro espacio, entonces aquí, de hecho yo puedo poner lambda i. Para todo i. De 1 hasta n. Entonces tengo, todos son subespacios de este espacio vectorial B que tiene dimensión n. Y cada uno tiene dimensión mayor o igual que 1. Entonces, realmente no puede uno de ellos tener dimensión 2, porque entonces me sobran dimensiones, porque recuerden que tengo n espacios distintos, cada uno de dimensión mayor o igual que 1, y el total de la dimensión es n. Entonces, en realidad, aquí tiene dimensión 1 en realidad, para todo. Cada uno de ellos tiene dimensión 1. Ok, entonces significa que aquí para cada i tengo un vector b sub i que genera. Así, no la dimensión de este espacio, el espacio núcleo, está generado por un solo vector. ¿Ok? Y hay n en total. Y vamos a ver más adelante, vamos a demostrar que vectores propios asociados a valores propios distintos son linealmente independientes. Entonces voy a tener n vectores LI y todos propios. Como la dimensión es n, en este caso la transformación va a ser diagonalizable. Pero estas no ocurren muy a menudo porque hay que tener mucha suerte para que a uno justo le salgan n valores propios distintos. Va a ser una ocurrencia rara. Generalmente, cuando a uno le da una matriz, no tiene esa suerte, aparecen repetidos. ¿Ya? No todos distintos, aquí tengo dos nomás, no hay tres distintos, hay uno, el 1 y el 2, y el 2 está repetido. Entonces, no es la situación. Entonces, ¿qué pasa en esta situación? Bueno, en esta situación, yo sé que el valor propio 1 me va a otorgar, porque como el lambda 1 igual a 1 es un valor propio, yo sé que la dimensión es mayor o igual que 1, así que, y de hecho, vamos a ver que solamente como aquí este aparece a dimensión, a exponente 1, el valor propio, el espacio propio asociado a lambda 1 igual a 1 tiene dimensión igual a 1. Este solamente me otorga un vector propio. Y aquí hay un problema, porque este que está repetido podría otorgarme un solo vector propio adicional, y en cuyo caso tendría dos vectores propios y me quedaría corto, porque la dimensión es 3. Y podría suceder que este me otorgara, a pesar de estar repetido, que la dimensión del espacio correspondiente tuviera dimensión 2. Que me otorgara dos vectores propios de i, conjunto con este me hace 3, que es diagonalizable. Entonces, la pregunta es, ¿cuál de los dos casos ocurre acá? Entonces, como dijo el gaffiter, son 150 lucas, hay que entrar a picar. Entonces, veamos si hay que entrar a picar aquí para saber, ¿ya? Hay que entrar a picar. Bueno, por lo menos ya algo avancé, pues ya tengo los valores propios. Los valores propios son lambda 1 igual a 1 con multiplicidad algebraica 1. ¿Qué significa multiplicidad algebraica? La multiplicidad algebraica es el exponente que aparece aquí, el número de veces que aparece repetido. Entonces, la multiplicidad algebraica de un valor propio es el exponente
al cual aparece elevado x menos lambda en el característico. El exponente al que aparece elevado a x menos 1 es 1. Esa es la multiplicidad algebraica igual a 1. Entonces los valores propios son lambda 1 igual a 1 con multiplicidad algebraica igual a 1 y lambda 2 igual a 2 y este tiene multiplicidad algebraica igual a 2 porque aparece repetido. ¿Ya? Así que ahí tengo esa situación. Bueno, pero ya encontré ya encontré los valores propios. Ahora lo que necesito hallar son los espacios propios. Porque realmente recuerden que yo no estoy realmente buscando los valores propios. Estoy buscando los vectores propios. Entonces, hay que buscar los espacios propios asociados. Creo que metí la pata porque borré la matriz. Bueno, después voy a escribir la matriz. La borré, estaba acá, la voy a volver a escribir. Yo necesito hallar el núcleo. O sea, ya sé cuáles son los lambdas posibles. Pero además de hallar los lambdas, necesito hallar el espacio nulo. Saber cuáles son las dimensiones, cuáles son los vectores que generan esto, porque esos son los vectores propios. Entonces, ¿cuál es el núcleo de lambda i menos a para lambda igual a 1 igual a 2? Porque estos son los valores propios, lambda 1 igual a 1, lambda 2 igual a 2. Ahí está el problema. Entonces, para poder hallar estos, necesito nuevamente escribir la matriz lambda i, creo que la llamé X, ¿no? Ya, pero bueno, yes. Pongamos X porque es lo que estaba usando. XI menos A para X igual lambda 1 y X igual lambda 2. En este caso los lambda 1 es 1 y el lambda 2 es 2. En otro ejemplo va a ser otros números, pero no importa. Esta es la idea. Y entonces necesito escribir la matriz que borré al principio. Entonces, volvamos a escribir la matriz. La voy a necesitar. Ahora no necesito calcular el determinante, así que no corresponde poner barras para calcular la matriz. No, esta, xi menos a. X menos 3, menos 1, 1, menos 2, x menos 2, 1, menos 2, menos 2, x. Esa es la matriz. Y necesito hallar el espacio nulo de esta matriz, porque hallar el núcleo de esta transformación lineal equivale a hallar el espacio nulo. Recuerden que uno escribe ker por núcleo o kernel cuando uno considera transformaciones lineales. Y entonces aquí, propiamente hablando, no está bien escribir el ker, porque la i acá la estoy viendo como la matriz identidad 3×3 y esta es la matriz A. Entonces son matrices, entonces este no se le llama ker, se le llama el espacio nulo. Se llama ker cuando se trata de transformaciones lineales. Pero cuando se trata de matrices se llama el espacio nulo. Y el espacio nulo, bueno, va a depender de cómo calculo el espacio nulo de una matriz, porque tengo que aplicar el método de Gauss y tengo que saber cuántas filas nulas me quedan. Pues, porque si yo sé que me quedan 2 filas nulas, entonces la nulidad va a ser tanto, el rango va a ser el complementario para que sume 3, ¿no? Que es la dimensión del espacio, etc. Entonces aquí tengo que hallar el espacio nulo de esta matriz para estos valores. Entonces, con x igual 1, que es lambda 1, y x igual lambda 2, que es 2. Ok.
Ok, entonces hagamos el espacio nulo. Partamos con, por el principio, igual lambda 1 igual a 1. Entonces hagamos el espacio nulo de esta matriz, pero con x igual a 1. Entonces acá menos 2, menos 1, 1. Menos 2, menos 1, 1. Menos 2, 1. Ok, entonces el espacio nulo de esta matriz va a ser el mismo que el espacio nulo de su forma escalonada reducida. Entonces aquí no voy a considerar la matriz y voy a manipularla usando el método de Gauss. Después al final vamos a saber cuál es el espacio nulo correspondiente. Entonces tengo que manipular esto, hacer sumas de filas, rectas, aplicar el método de Gauss. Bueno, obviamente la fila 1 y la fila 2 son idénticas. Entonces, esto va a ser equivalente a menos 2, menos 1, 1. Esta es 0, 0, 0, porque idéntica se pone al final, ¿no es cierto? Y aquí tengo menos 2, 1. Así que esta la dejé igual, esta la cambié al segundo lugar, esta al tercer lugar y se hace 0 porque es idéntica a la primera. ¿Ya? Y entonces aquí yo puedo cambiar signos, 2, 1, menos 1, 2, 2, menos 1, 0, 0, 0, ¿ya? Cambié signos. Y la otra operación por filas, que a esta le resto esa, entonces va a quedar 2, 1, menos 1, 0, 2 menos 1, 1, menos 1 más 1, 0, 0, 0, 0. ¿Ya? Y esta es la forma, esta es una forma reducida. No, perdón, esta es una forma escalonada. No está reducida. Recuerden que para que esté reducida, primero, no está reducida porque aquí tendría que haber un 1 principal, y es un 2. Y además, y aquí hay un 1 principal, pero no es el único elemento no nulo en su columna, pues este compadre está molestando. Entonces, voy a dejar el 2 ahí, no quiero dividir por 2. Y simplemente a la primera fila le resto esta. 2, 0, menos 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Y esa está casi reducida. El único problema es que no hay un 1. No importa, divido por 2. Bien. Entonces yo ya sé que la nulidad, significa la dimensión del espacio nulo. La nulidad es 1, porque hay una sola fila 0. ¿Ya? Entonces yo sé aquí que la dimensión del espacio nulo de x y 3 menos a para x igual a 1, uno de los valores propios, eso es 1. Por lo tanto, la dimensión del espacio propio va a tener un solo vector propio. ¿Cuál es? Bueno, entonces yo lo puedo hallar aquí resolviendo el sistema. El espacio nulo de I3 menos A va a ser, tengo que resolver el sistema. Entonces esta fila me da X por 0 más Y por 1 más igual 0. Entonces voy a tener Y igual 0. Y igual 0. Y X menos Z medios igual 0. Es decir, X igual Z medios. Por lo tanto, si el Z yo lo elijo igual a 2, el X tiene que ser 1. ¿Ok? Entonces ahí tengo mi generador. Y este entonces es un vector propio, asociado al valor propio 1, que es el que aparece acá. Entonces, verifiquemos, debiera ser cierto entonces que si yo tomo la matriz original, que es 1 menos 1, la matriz A, y esta matriz le aplico a este vector, es decir, considero esta multiplicación matricial, aquí debería darme lambda 1, porque lambda 1 es el valor propio, lambda 1 veces este mismo vector, 1, 0, 2. Pero lambda 1 era 1, entonces esto debería darme el vector 1, 0, 2. ¿Será cierto? Veamos. 3,
más 1 por 0, menos 2. 3 menos 2, 1. 2 por 1 más 0 menos 2, 0. 2 por 1, 2. Este por 0, más 2. ¿Ves? ¿Ves que funciona? A, B igual B. Valor propio, 1. Bien, verificado. Ya. Y ahora, bueno, ese no era problema porque es el valor propio que tiene multiplicidad algebraica 1, que no aparece repetido. Ese siempre otorga exactamente un vector propio y lo encontramos. Y ahora el problema reside en el segundo, aquel que tiene multiplicidad algebraica 2, el que está repetido. ¿Qué pasará con ese? Entonces, necesito calcular el espacio. Entonces tengo que manipular aplicar el método de Gauss a esta matriz, pero con x igual a lambda 2, que era 2. Aquí va a 2 menos 1, menos 1, 1, menos 2, 0, porque el x es 2, 1, menos 2, 2. Así que tengo que aplicar el método de Gauss y hallar cuál es la nulidad de esa matriz. Si la nulidad es 2, significa que el espacio en 1 tiene dimensión 2, ahí me salen los otros dos vectores propios que necesito. Porque con este formo 3 y estoy Miss Taylor. Es diagonalizable la matriz. La puedo hacer diagonal. Si la nulidad me da, por el contrario, me da 1, ahí me quedé cortina, me quedé corto, porque me da un vector y aquí tengo otro y no me alcanza, necesito 3. Entonces en ese caso no va a ser diagonalizable. Pero veamos, veamos qué pasa. Aplicamos método de Gauss, ¿ya? Entonces, voy a multiplicar la primera fila por el negativo. Le saco ese signo. 1, 1, menos 1. Y aquí les dejo todo lo demás igual. Bueno, de hecho, si ustedes ven, la última fila es 2 veces la primera. ¿Será? Sí, porque queda menos 2, 2. Así que la última fila es 2 veces la primera. Así que 0, 0, 0. La voy a reemplazar por 0, 0, 0. Porque a esta le resto 2 veces la primera y se me hace 0. Ya, nulidad por lo menos 1. Pero él hace que ahí soné, porque ahora tengo que matar ese que está ahí, este menos 2. Entonces, a la segunda le sumo 2 veces la primera. 1, 1 menos 1, 0, esa era la idea. 0 más 2, 1 menos 2, menos 1. Y ahí soné, porque aquí me va a dar otro 1 principal. Si divido por 2, ¿no es cierto? De hecho, ya soné, ya sé que no es diagonalizable, porque me quedé corto, porque aquí tengo una unidad 1, no. Nunca voy a tener una segunda fila de 0. Tendría que tener 2 filas 0 para que fueran unidad 2. Para que tuviera 2 vectores propios. No, una sola nomás. Me quedé corto. Pero por curiosidad encontremos cuál es el vector que genera. Hay un solo generador, tiene dimensión 1. Bueno, hay que reducirla. Para reducirla a la segunda, para reducirla, necesito matar ese que está ahí. Entonces, primero hago un medio, fila 2. 1 menos un medio, 0, 0, 0. Y una vez que tengo uno principal ahí, mato a ese. Fila 1 menos fila 2. 1, 0. Menos 1 más un medio, menos un medio. 0, 1, menos un medio, 0, 0, 0. Y ahí tengo 1, 2. 2, 1 principales. Rango 2. Nulidad 1. Nulidad más rango, 2 más 1 igual a 3. Dimensión del espacio. Nulidad 1. Implica nulidad 1 menor que la multiplicidad algebraica, porque estaba repetido el valor propio. Vamos a ver que esto, para que fuera diagonalizable, tendría que coincidir y no coinciden, porque este es 2. Ya, pero estamos listos aquí para encontrar el generador, el vector. Aquí el vector va a ser
X igual 1/2 Z. Así que el Z le puedo poner 2, el X le puedo poner 1. Y el Y también vale 1/2 Z. Así que ahí tengo el vector D2, 1, 1, 2. Y me quedé corto. Que tengo dos vectores. 1, 0, 2 y el 1, 1, 2. ¿Ya? Y verifiquemos si el 1, 1, 2 realmente es vector propio, porque esto nos ayuda a practicar con la definición. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? Hacer lo mismo que hice ahí. 3, 1, menos 1, 2, 2, menos 1, 2, 2, 0. 1, 1, 2. Este es el vector que yo digo que genera el espacio propio. Así que si yo hago A por este, aquí debería aparecer el valor propio de 2, ¿no es cierto? Debería aparecer 2 veces este. ¿Será cierto? No lo sé. 3 más 1 menos 2. De nuevo, 3 más 1, 4 menos 2, 2. Pues 2 más 2, 4 menos 2, 2. 2 más 2, 4. Porque es 0 por 2. Y este es 2 veces 1, 1, 2. Sí, 2 por 1, 2 por 2. Exactamente 2 veces el vector que yo dije que tenía que ser. Funciona. Y entonces, y el problema es que no me da una base, porque entonces ahora me quedé corto, porque tengo 1, 0, 2, 1, 1, 2 y soné. Me falta un vector. Pero bueno, pongamos uno aquí al azar. A ver. ¿No me va a dar una matriz diagonal entonces? Voy a poner aquí 1, 0, 0. ¿Ya? Esta es casi hace la pega, pero no realmente. Entonces si yo hago T, este compadre es B1, B2, B3. T de B1, bueno, es lambda 1 veces B1, así que yo sé que este es B1. T de B2 es lambda 2 B2, pero ya lo hicimos, 2 veces B2, acabo de hacerlo. Y T de B3, no lo sé. Tengo que calcular T de B3. Para hacer eso tengo que hacer A de 1, 0, 0. 1, 0, 0. Bueno, obviamente me va a seleccionar la primera columna, ¿no? 3, 2, 2. 3, 2, 2. Y ahora la cosa se me complica porque necesito escribirlo esto en términos de la base que estoy eligiendo. Así que te voy a hacer alfa B1 más beta B2 más gamma por B3. Entonces aquí tengo que escribirlo en términos de la base que estoy eligiendo. 1, 0, 2 más beta 1, 1, 2 más gamma 1, 0, 0. Ok, entonces aquí me da la ecuación 3 igual alfa. Estoy encontrando en el fondo la inversa de una matriz. Alfa más beta más gamma. El 2 tiene que ser alfa más beta más gamma por 0. Perfecto, el beta va a estar al tiro, igual a 2. Y el 2 va a ser 2 alfa más 2 beta y no hay gamma. Y entonces de aquí obtengo, como el beta es 2, entonces aquí tengo, bueno, mejor dividamos por 2 porque no seamos burros. 1. Todo esto está grabado ya, después ustedes van a decir, ¿qué hizo el profe? Está en la grabación. O sea, los 1 no se escriben, otra vez. 1 no se escribe, ya. 1 igual a alfa más beta. El beta vale 2, así que el alfa vale menos 1. Ok. Y entonces de aquí tengo el gamma, pues el gamma vale 3 menos alfa menos beta. Y el alfa valía menos 1, así que 4 menos es 2. Gamma es 2. Y entonces aquí tengo las componentes. Entonces, ¿qué significa esto? Que la matriz, la nueva matriz, cambiando las bases, digamos, la matriz de T
en esta nueva base, no en la canónica, porque esta que está aquí era la matriz de T en la base canónica. Ya murió esta base. No, todavía queda ya. En la matriz de T, la base canónica, ya entonces estoy cambiando de base. Esta base es beta. T de B1 es B1, así que tengo 1, 0, 0. T de B2 es... Se ve que es casi diagonal, y aquí el T de B3 son N. Porque me queda un número feo, 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 feo. Alfa, beta y gamma. Ya, pero tampoco es tan terrible porque me salió una matriz triangular, por lo menos, peor en nada. No es diagonal, pero igual es triangular y ya entonces yo inmediatamente sé cuál es el determinante de T. 4. 1 por 2 por 4. Es decir, el determinante de esta matriz es 4. Lo puedo ver acá. Y la razón por la cual el determinante de A, lo mismo que el determinante de B, bueno, ese argumento ya lo vimos, porque B y A están relacionadas una con la otra por medio de una matriz P a la izquierda y P inversa a la derecha. Porque matriz de cambio de base. Así que esta tiene determinante 4. Si ustedes quisieran calcularlo, tendrían que hacer algún trabajo, pero ahí ya no, ya hicimos el trabajo. Les digo triangular, no exactamente diagonal. Mala onda. Ya bueno, pero es que esta no era diagonalizable, ¿qué le vaya a hacer? Y lo que pasa es cuando una matriz no es diagonalizable, es triangulizable. Se le puede triangulizar. Pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Esa materia que viene después. Ahí tengo mi ejemplo 2, y ahora viene el ejemplo 3. Espero que con el ejemplo 3 me vaya mejor. No lo sé. Veamos el ejemplo 3. Ejemplo 3. Ejemplo 2. Bien, entonces, ¿dónde está el otro ejemplo 3? Quiero ver el ejemplo 3 inmediatamente. Hay una serie de teoremas que los vamos a escribir después. Ejemplo 3. Sea T el operador lineal de R3, sea T R3 en R3, y con la matriz A va a ser 5, menos 6, menos 6, menos 1, 4, 2, 3, menos 6, menos 4. Vamos a jubilar al lápiz ya. Primero vamos a jubilar este lápiz ya. Anda a descansar. Jubilar. O sea, y veamos qué pasa con esta ahora. Pregunta. ¿Es diagonalizable? ¿Existen suficientes vectores propios? Todos estos problemas parten igual. Hay que calcular el determinante de x y menos a. X menos 5, 6, 6, 1, x menos 4, menos 2, menos 3, 6, x más 4. Allá. Y aquí, como ya es costumbre, se me complica la cosa. A ver, tengo que tratar de hallar una... ¿A alguien se le ocurre algo? A ver, participación en clases, ¿qué podríamos hacer acá para que salga factorizado? ¿Nadie? No se me ocurre nada. Pero hago un esfuerzo. Mira, aquí tengo 6. Está cayendo que una opción es que a la columna 2 le resta la columna 3 porque me va a producir un 0 ahí. Ya, y me tengo que ver qué pasa con los demás. Po. A la columna 2 le resto esto. Entonces aquí x menos 4 menos más 2. X menos 4 más 2, me va a quedar un x menos 2 acá. A ver, veamos.
Puede que no funcione ya. 0, x menos 2, 1, menos 3, 6, menos 2, x más 4. Y ahora, a esta le tengo que restar esta. Va a quedar 6 menos x menos 4. ¿Okay? 2 menos x. 2 menos x. ¡Ah! ¡Qué buena! Esta es el negativo de esa. Funciona. X menos 2, factor común de toda la columna. X menos 5, 1 menos 3, 0, 1 menos 1. Chachín. Ah, maravilla. Y ahora ya estoy al otro lado porque este es un polinomio cúbico, ya tengo un factor y yo sé que aquí va a salir un cuadrático. Ese seguro que es factorizable. A menos que sea un cuadrático sin raíces reales, como me ocurrió en el ejemplo 1, ¿no? Pero seamos optimistas. Entonces, ahora, ¿qué puedo hacer? A la tercera le sumo la segunda fila. Tercera fila le sumo la segunda, porque aquí me va a producir un 0. 0, 2 0, la segunda columna del 0 y 0. Y estoy listo ahí. So, x menos 5, 0, 6. Ya debe ser f3 más f2. Menos 3 más 1. So, este queda igualito, porque el que estamos alterando es la fila 3. Menos 3 más f2 menos 2. Este va a ser 0, esa era la idea. X más 4 menos 2, X más 2. Bien, y ahora tengo una columna con dos ceros, por lo tanto aplico el método Laplace con respecto a esta columna. Entonces, el único trabajo es pararse ahí y calcular este determinante de 2 por 2. Oh, sorry, me olvidé algo, X menos 2. Ya. Ok. Entonces, ¿dónde iba? Ah, X menos 2. Y después me queda un determinante de 2 por 2 piñufla. Aquí, X menos 5, X más 2. Yes. Después tengo un 6 y ahí abajo tengo un menos 2. Ya, y aquí me va a quedar un cuadrático. Y ahora aquí seguir haciendo operaciones por fila o columna ya es llevar demasiado lejos el método, ¿no es cierto? Porque este es de 2 por 2 nomás, porque, o sea, ¿qué más? Hacer determinante nomás de 2 por 2, no es ordinario. No hay que ser pica. Ya, ok, ok, so x menos 5, x más 2, menos, pero con este método un más. 2 por 6, 12. Por supuesto que yo quiero factorizar este cuadrático. Va a quedar x cuadrado menos 5 más 2, menos 3x. Menos 5 por 2, menos 10 más 12 más 2. Ah, entonces aquí tengo, este compadre es x menos 2 por x más 1. X cuadrado. Ah, sorry. Necesito que me salga un más 2, tiene que tener el mismo signo, porque más 2. X cuadrado, menos x, menos 12, menos 3x. Yes, perfecto. Pero nuevamente me aparece el mismo problema de antes. ¿No? Me apareció tanto trabajo para hallar el mismo característico del ejemplo anterior. Mira, si hubiera sabido antes, pero es que no había manera de saberlo. Primera moraleja. Dos matrices completamente distintas pueden perfectamente tener el mismo polinomio característico. Porque en el ejemplo 2, allí este, y en el ejemplo 3, que es una matriz distinta, allí el mismo. Mismo polinomio característico. Las dos matrices igual. No hay manera de distinguirlas. Si quisiéramos distinguirlas por el característico, no se puede. Es el mismo. Ya, pero veamos qué pasa con los espacios propios ahora. Esta vez no borré la matriz que, viste, esta matriz nunca hay que borrarla, ¿ya? La primera.
porque la necesito para hallar los espacios nulos. Así que los valores propios son iguales, lambda 1 igual a 1, con multiplicidad algebraica igual a 1, y lambda 2 igual a 2, con multiplicidad algebraica igual a 2. También está repetido la misma historia, todo igual. Espacio nulo de I menos A. Porque tengo que hallar el espacio X igual a 1. Entonces, en este caso me va a dar la matriz 1 menos 5, menos 4, 6, 6, 1, X menos 4, 1 menos 4, menos 3, menos 2, menos 3, 6, 1 para X más 4, 5. Yes. Y ahora necesito aplicar Gauss. El 1 principal arriba, obviamente, como siempre, menos 4, menos 3, 6, 5. Ya, no hay ninguna que es múltiplo evidente de otra, no. Aquí hay que entrar a aplicar. Este más 4. 0. Este más 4. Este más 4. Este más 3. Este más 3. Este más 3 por 2. Menos 1. Ya. Bien. No quiero borrar ese. Recuerden que no puedo borrar ese. No me permitan borrarlo. Que la voy a necesitar a esta matriz. El resto, este se puede borrar. No hay problema. Borrador de emergencia. Un borrador de emergencia. Este venía con la pizarra, ¿eh? Borrador chico, infla. Pero y saca de apuro. Ya. Alright, entonces, ¿dónde iba? Ok, calculando eso. Aquí, pues, obviamente que la segunda fila la puedo dividir por menos 2. No hay que ser pavo, ¿ya? Entonces, menos 2. 1, menos 3, menos 2. Divido por menos 2, me da un 3. Aquí me da un 1. ¡Ajá! ¡Ojo! Este es negativo. ¡Oh, maravilla! 1, menos 3, menos 2. 0, 3, 1, 0, 0, 0. Nulidad 1, como debería ser, porque este tiene multiplicidad. No está repetido, va a dar un solo vector. ¿Ya? Pero obviamente hay que seguir trabajando aquí. Te necesito producir un 1 principal ahí, pero antes de hacer eso, para evitar dividir por 3, mejor mato el de arriba. O sea, a la primera fila le sumo esta. Y después esta divido por 3. Y ahora tengo esta reducida. Está reducida. Y entonces ahí el X, lo mismo que el Z. Y aquí tengo mi vector V1 igual 1, 1. Y el Y vale negativo de menos un tercio Z. Entonces, para evitar fracciones, voy a hacer que estos sean iguales, pero no ambos 1, sino ambos iguales a 3. El X tiene que ser lo mismo que el Z. Y ahora el Y es menos un tercio Z. Menos un tercio. Ok, ahí tengo V1. Y ahora tengo que hallar el V2. O sea, de hecho, el espacio nulo del otro. Entonces ahora tengo que hallar el espacio nulo de esta matriz, pero con X igual a 2. Era el valor propio del otro valor propio. Menos 3, 6, 6. 1, menos 2, menos 2. Menos 3, 6, 6. Y ahora manipulamos esa. Nuevamente, mi 1 principal allá arriba. Tengo menos 3, 6, 6. Menos 3, 6, 6. Van a ser iguales, así que ahí tengo. Este compadre ya no muere. Ya, como el ejemplo. 1, menos 2, menos 2. Este es lo mismo que ese, así que tengo menos 3, 6, 6, 0, 0, 0. Y ahora tengo que matar a ese. 1,
1 menos 2 menos 2. Este más 3, 0. Este más 3 veces este, 0. Este más 3 veces ese, 0. ¡Ajá! ¡Buena suerte! Nulidad 2. 2 filas iguales a 0. Significa que hay dos vectores que generan el espacio nulo. Hay una única ecuación que los relaciona. X menos 2y menos 2z igual 0. Esta es la única ecuación que sobrevive. Y tengo una ecuación, 3 variables. Por lo tanto, hay 2 variables libres. Corresponden con las 2 filas ceros. Entonces, yo sé que hay 2 vectores acá que generan. B2 y B3. ¿Cuáles son? No hay una manera canónica de elegirlos. No hay una manera obvia de elegirlos que complazca, digamos, que satisfaga a todo el mundo. Depende del usuario. Necesito 2 vectores acá. Y hay libertad para elegir. La única condición que hay que obedecer es esta. Entonces, por ejemplo, yo puedo elegir y igual a 0. Y en ese caso, el x tiene que ser 2z. Así que si elijo z igual a 1, el x tiene que ser 2. Es porque elegí y igual a 0. Si yo elijo y igual a 1 y el x igual a 2, por ejemplo, puedo elegir en vez de 0, puedo elegir 1. Y el x igual a 2. Y esto ya me da 0. 2 menos 2, 0. Y entonces pongo el z igual a 0. Ahí hay una posible elección. Pero tengo otra. Puedo elegir otros vectores que también tengan la misma gracia. Y aquí puedo, por ejemplo, elegir el x que sea 0. Y el y y el z que uno sea el negativo del otro. Eso funciona. 0 menos 2 más 2 igual 0. ¿Ya? Ahí elegí el x igual a 0 y ahora puedo elegir el z igual a 0. Ah, no, pero ya elegí. Entonces, bueno. Que ninguno sea 0. Que ninguno sea 0. ¿Puedo hacerlo? A ver. Claro. 4, 1, 1. 4 menos 2 menos 2. Funciona. Ahí tengo otros 2 vectores que tienen la misma gracia. Bueno, pero estos son los más obvios. Que tengan un 0 acá y un 0 ahí. Son el i, obviamente. Y ahí tengo mi espacio propio. En este caso, entonces, ups, no lo he borrado. Entonces ahora pude hallar 3. 3 vectores. 3 menos 1, 3. Este fue el primero que hallé. Y como les digo, aquí hay libertad para elegir. Si ustedes eligen esto de la prueba, un 7. Si eligen esto, otro 7. Está lo mismo. ¿Ya? No les voy a cobrar por eso. Ustedes pueden elegir lo que quieran. Siempre que satisfaga la ecuación. So, 3 más 1, 3. Y aquí tengo 2, 0, 1. 2, 1, 0. 3 vectores. Yo sé, por todo, no tengo para qué verificarlo, porque la teoría no falla. Esa es la gracia de la matemática, que es perfecta. No falla. T de 3, bueno, está bien hecha así, no cuando se cometen errores. T del primero, este es un vector propio asociado al valor propio 1, así que todo da lo mismo. Porque es 1 por este. T de 2, 0, 1, este es un vector propio asociado al valor propio 2, así que 2. Y este también. Oh, wait a minute. 2, 2, 1, 0. No es lo mismo, cuidado con la dislexia, que no son iguales, ¿ya? 2, 2, 1, 0. Por lo tanto, la matriz de T, en esta base, no la canónica. La matriz de la canónica ya la vimos que era muy ya la borré. En esta, en la nueva base, me va a dar, tengo que colgar los coeficientes. Bueno, da 1, 0, 0. Esos son los coeficientes. Aquí aparece 0 más 2 veces este más 0. Y aquí también. 0 más 2 veces este,
sorry, es 0 por el primero, 0 por el segundo y 2 puede ser el último. Así que 0, 0, 2. Es diagonalizable, ¿ve? Que encontré una base que la hizo diagonal. Y entonces estos ejemplos son muy instructivos, muy iluminantes. Iluminan. Porque en el ejemplo 2 y en el ejemplo 3, dos matrices distintas, mismo característico, pero una es diagonalizable y la otra no lo es. Y uno dice, ¿y por qué, profe? ¿Cuál es la diferencia? Porque ¿cómo se distinguen? Bueno, por eso vienen los teoremas a continuación. Ahora vamos a poner, ya vi los ejemplos, vamos a poner los teoremas ahora. Los teoremas que justifican todo esto en general. Borrador. No tengo ningún borrador extra. No importa, vamos a... Tengo un plan B, ¿ok? Está sucio como mi conciencia. Ya, bueno, no es tan terrible. Ahora, este no está tan malo. Después le vamos a aplicar un poquito de alcohol a la pizarra para que esté limpiecita para mañana, ¿ya? Ahí tengo este alcohol, no me lo puede tomar el 18, ¿eh? Es para limpiar pizarra. ¿Ya? Bien. Eso lo hacemos mañana, ¿ya? Para no interrumpir la clase. Ok, teoremas. ¿Cuál es la teoría detrás de todo esto? Pues aquí tenemos que volver a la parte teórica del libro, que como les decía yo al principio estaba súper bien hecha. Estos autores eran caperuzos, grandes matemáticos de peso, digamos. Profesores en Harvard y ese tipo de cosas, ¿no? Profesores de las mejores universidades. Ok, ya le hicimos este ejemplo. Entonces, aquí dice definición. Sea T un operador lineal, se dice que es diagonalizable, si existe una base, exactamente lo que yo he dicho, ¿ya? La razón debería ser evidente porque la matriz diagonal también lo hice. Ok, y entonces aquí hay otras definiciones, y esta quizás es importante. Supongamos que T es diagonalizable. Entonces esto tengo que hacerlo porque esto está bien escrito y es como un preámbulo al teorema. Entonces voy a usar las mismas notaciones del libro, ¿ya? Ya no van a ser lambdas, van a ser Cs. Entonces veamos la parte general. Suponer T es diagonalizable. ¿Ya? Nuevamente T va de B en B, dimensión n, etc. Suponer T es diagonalizable y sean C1 hasta C sub K, no n, los valores propios distintos. Si tenemos la suerte de que hay n valores propios distintos, esta va a ser n, C1 hasta Cn. Van a ser todos distintos y ya sabemos que en ese caso va a ser diagonalizable, como lo expliqué hace un rato. Pero trabajemos en completa generalidad. Supongamos que estos son los valores propios distintos, capaz que hayan dos nomás y el espacio tenga dimensión 20, y hayan dos nomás. Mala suerte. Ya, pero estamos suponiendo que es diagonalizable. Pues. Suponer que T es diagonalizable. Ya sabemos que puede ser diagonalizable, como en el ejemplo que acabamos de terminar, puede ser diagonalizable sin tener tres valores propios distintos. De hecho, en el ejemplo también tenía dos nomás, C1 y C2. El C1 era 1 y el C2 era 2 y el 2 estaba repetido. A pesar de que habían dos valores propios, aún así era diagonalizable, así que puede suceder. Entonces, como es diagonalizable, como estamos suponiendo, como T es diagonalizable, ¿no es cierto? Estamos suponiéndolo. Implica existe base beta, no le pone nombre aquí a los vectores, no importa. Existe una base ordenada, existe base ordenada beta, B1, B2, está ordenadito ya, tal que la matriz de T en esa base es diagonal. Aparece el C1, pero el C1 aparece una cantidad de
tiene que ser una cantidad, cada uno va a aparecer repetido una cierta cantidad de veces porque tengo que cumplir, tengo que tener, aquí tengo n espacios, n. Entonces, aquí tengo k, que de repente que el k es menor que n, como en el ejemplo anterior, y ahí son estos. Entonces, bueno, el C1 va a aparecer repetido, C1, 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 varias veces. C1 veces la identidad 1. Aparece C2 veces la identidad de tamaño, bueno, quizá no usan una notación que era compatible con la mía, a ver, porque yo le puse ahí I sub, cuando yo ponía I sub algo era porque ese algo era el tamaño de la matriz. Entonces aquí no lo voy a poner, no voy a hacer la anotación del libro, voy a poner aquí el tamaño. I sub D sub 1, de una matriz de identidad de 1 por D1. Esta es D sub 2. Y aquí C sub K y D sub K. Y todo lo demás puros ceros. ¿Ya? Entonces va a aparecer eso. Y por lo tanto, donde entonces I sub D sub J es la matriz identidad de DJ por DJ. La matriz cuadrada de ese tamaño. Pero es la identidad. Entonces lo primero que vemos que el polinomio característico, esto implica que el polinomio característico va a ser x menos c1 y va a aparecer tantas veces como el tamaño. ¿Ya? Pero por supuesto que yo necesito que los grados correspondan, porque yo sé que este tiene grado n. Entonces, el grado del de la derecha tiene que ser n. Entonces, la primera conclusión, el característico se factoriza así, y además, la suma de estas exponentes, de las multiplicidades algebraicas, da n. Entonces necesito una condición, si es diagonalizable, la multiplicidad algebraica del valor propio C1, el número de veces que aparece repetido, esto es de 1, ¿verdad? Más la multiplicidad algebraica del C2, que es de 2, el número de veces que aparece el exponente, ¿no es cierto? Todas estas multiplicidades algebraicas, si yo las sumo, tiene que dar n. Porque esto es de sub 1, este compadre es de sub 2, este compadre es de sub k. Así que si es diagonalizable, las multiplicidades algebraicas suman n. Eso siempre va a ser el caso porque este tiene grado n. Y el grado de aquí de la derecha es la suma de los exponentes, porque cada uno está en lineal. Así que eso no es gran ciencia, no es sorprendente. Entonces, si el cuerpo en el cual estamos trabajando, si el cuerpo sobre el cual se trabaja, nosotros estamos trabajando sobre R, pero también podemos trabajar sobre otros cuerpos, por ejemplo los complejos. Si el cuerpo sobre el cual se trabaja es algebraicamente cerrado, ¿qué significa algebraicamente cerrado? Que todos los polinomios tienen una raíz en el cuerpo. Por ejemplo, los complejos. Si el cuerpo es algebraicamente cerrado, todo polinomio, en particular el característico, se puede factorizar de esta manera. Así, de esta manera. Como un cuerpo sobre los complejos. Porque todo polinomio tiene una raíz, entonces, si tengo un polinomio en los complejos, tiene una raíz C1, divido por x menos O1, me da un polinomio con resto 0, y ese lo vuelvo a factorizar, y entonces se llega a una factorización así. Todo se puede, sobre C, sobre un cuerpo algebraicamente cerrado arbitrario, por ejemplo los complejos, el CT siempre se puede factorizar así. Sobre R no es cierto, porque ya vimos en el ejemplo primerísimo, el número 1 que hicimos, el de 2 por 2, que no era posible. Pero con los complejos sí. ¿Ya? Pero eso no significa obviamente que vaya a ser diagonalizable.
Recuerden que si es diagonalizable, entonces el característico se factoriza así. Y al revés no es cierto. Pero si estamos sobre un cuerpo algebraicamente cerrado como los complejos, siempre puedo factorizarlo de esta manera. Entonces ahí ya tengo alguna chance, aunque sea modesta, de que sí sea diagonalizable. Bien. Esa es una primera conclusión general de todo esto. Alright, entonces, ¿qué otra cosa dice? Dice, sin embargo, si el cuerpo no es algebraicamente cerrado, sin embargo, si el cuerpo no es algebraicamente cerrado, estamos citando una propiedad especial de T cuando decimos que su polinomio característico se puede factorizar de esa manera. No es algo arbitrario. La otra cosa que vemos a partir de esta ecuación, que el DI, el exponente, es igual, entonces, esta es una cosa importante. La otra cosa importante que vemos. Voy a calcular la dimensión del espacio. Ahora que estamos hablando de matrices, ¿no? Entonces, digamos, la dimensión, esta es la nulidad nomás. Esto es lo que se llama, escribámoslo bien, la nulidad de la matriz. La nulidad de déjame darle un nombre porque si no voy a estar escribiendo demasiado. A esta le vamos a llamar A. La nulidad de A menos C1. De hecho, no tiene por qué C1, C sub I. La nulidad de A menos C sub I por la identidad, esta identidad es la identidad de N con N, el tamaño N. Entonces, ¿qué pasa con la nulidad? Recuerden que esta es la dimensión del espacio nulo de A menos C sub I por la identidad, ¿ya? Y esto es lo que se llama la dimensión del espacio propio asociado al valor propio C sub I. La dimensión del espacio propio asociado al valor propio C sub I, claro. Eso es lo que estamos llamando el espacio propio, el espacio nulo. Y la dimensión es la nulidad. ¿Y cómo podemos calcular eso? Hagámoslo. ¿Cuál es el problema? Si tengo aquí la matriz lista. Entonces lo que necesito es calcular la nulidad. La nulidad de esta matriz menos C sub I. Pero si yo hago, entonces tengo que calcular el espacio o la nulidad. La nulidad de A menos C sub I por IN. Bueno, es que esta matriz A menos C sub I por IN, ¿qué va a ser? Va a ser esta matriz. Entonces esto es la nulidad de, me va a faltar espacio ya, de esta matriz, C sub 1, I de 1, C sub K, I de K, 0, 0. ¿Ah? Menos C sub I por IN. Pero es que C sub I por IN, esta es la identidad de N por N, así que esto es C sub I, todas partes C sub I. Porque C sub I por la identidad. Ustedes ven aquí que si yo hago esta resta de matrices, ¿qué va a pasar con esta resta de matrices? Bueno, aquí va a quedar C sub 1 menos C sub I esta cantidad de veces. La identidad de D1 por D1. Y cuando llegue al C sub I, aquí aparece C sub I, escribámoslo, C sub I menos
C sub i, también conocido como 0, pero ¿cuántas veces aparece este 0? Esta cantidad, pues, D sub i. Y aquí la última, C sub i menos C sub k, D sub k. El resto puro 0. Y estoy calculando la nulidad. ¿Qué significa la nulidad? El número de filas iguales a 0. Pero es que, como son dos valores propios distintos, esta es una matriz de identidad, es una identidad de D1 por D1, y ahora al multiplicarla por este escalar, que no es nulo, porque si el i no es 1, entonces esto no es nulo. Entonces va a dar una matriz de identidad aquí, no es una identidad, es un múltiplo de identidad, pero en la diagonal va a tener un número de distinto de 0 de 1 veces. Y así con todos. El único que aparece, entonces, ninguna de estas filas va a ser 0, porque va a tener un número. Ninguna de estas filas va a ser 0, porque tiene un número distinto de 0. Pero todas estas son 0, porque aquí está el 0 y aparece el DI veces. Entonces aquí tengo una, 2, tengo DI, tiene D sub I filas, D sub I la cantidad, ¿no? Si el D sub I es 5, tiene 5 filas iguales a 0. Así que la nulidad de esta matriz es justamente el D sub I. Ajá. Entonces, en este caso, los D sub i's son las multiplicidades algebraicas, siempre sucede así, pero además, el D sub i también son las nulidades. Entonces, pongámosle un nombre a esas nulidades, pongámosle un nombre. Entonces, la nulidad de A menos lambda I, donde lambda es un valor propio, o pongámosle C. Donde C es un valor propio, la nulidad de esta matriz A menos CI es lo que se llama la multiplicidad geométrica. No algebraica. Algebraica es el número de veces que aparece el C sub i repetido en el polinomio característico. Esta es la multiplicidad geométrica. ¿Por qué geométrica? Porque te dice realmente el número real de vectores LI, de direcciones independientes. Entonces esto es multiplicidad geométrica de C sub 1 más la multiplicidad geométrica de C sub k, también es igual a n. Entonces, claro, porque tiene que haber la cantidad de vectores que te otorga este valor propio, la cantidad de vectores propios es esta, y como yo sé que me va a dar una base propia, entonces aquí tengo la cantidad de vectores totales propios tiene que ser n, porque es la dimensión del espacio. Entonces esa es la multiplicidad, la definición de la multiplicidad geométrica. Entonces, estos exponentes, estos D sub i's, que son las multiplicidades algebraicas. Entonces, cuando T es diagonalizable, el polinomio característico se factoriza así, ¿ya? Y el D sub i es el número, exacto, es el número de vectores propios LI asociados a C sub i, que es lo que yo definí como la multiplicidad geométrica. Es decir, los exponentes que aparecen aquí, que se llaman multiplicidades algebraicas, coinciden, en este caso, cuando la P es diagonalizable, coinciden con las multiplicidades geométricas, el número de vectores propios LI que me generan el espacio propio. Y esa es una condición necesaria. O sea, si la transformación va a ser diagonalizable, más vale que estos numeritos que aparecen ahí coincidan con el número de vectores propios correspondientes. En el último ejemplo que vimos, el más reciente, el ejemplo 3, en el ejemplo 3, que ya vimos que era diagonalizable, el ejemplo 3,
Recuerden que el polinomio característico se escribía así, x menos 1, x menos 2 al cuadrado, ¿ya? Y 1 era exactamente la multiplicidad geométrica del valor propio 1, y 2 era la multiplicidad geométrica del valor propio 2, el número de vectores propios LI. ¿Por qué? Porque eran 2. De hecho, los encontramos. Creo que eran 2, 0, 1 y 2, 1, 0. ¿Ya? Hallamos 2. La multiplicidad geométrica era 2. Era una condición, sucedía porque la estructura es diagonalizable. Entonces, eso es una observación importante. Y bueno, y entonces, eso es el contenido del teorema 2. ¿Ya? Teorema 2. En estas clases hemos visto dos teoremas importantes. El uno decía cuándo un vector era propio o caracterizaba los valores propios, ¿ya? Y el 2 es más preciso. Entonces, sea T de B en B, lineal. Ok. C1 hasta C sub K, los valores propios distintos, de F, de T, los valores propios distintos de T, y sea W sub I, el espacio nulo, lo que llamábamos el espacio propio, el espacio nulo, esta es la identidad de n por n, la dimensión de P es n, sea WI el espacio nulo. Ok, esas son las informaciones, las notaciones, WI, ok. Las siguientes, entonces, son equivalentes. Las siguientes condiciones son equivalentes. 1. T es diagonalizable. T es diagonalizable. 2. El polinomio característico se escribe de esta manera. Donde los D sub i's, las multiplicidades algebraicas, coinciden con las multiplicidades geométricas. Recuerden que la multiplicidad geométrica se definió como la dimensión del espacio nulo, donde el DI es la dimensión del W sub I. A este W sub I yo le llamé B sub lambda en algún momento, ¿ya? Pero en el libro usan esta notación, mejor usemos la notación del libro. Y esto para el I esté entre 1 y K. Y la tercera condición es la dimensión de W1 más la dimensión de W sub K tiene que coincidir con la dimensión de T. Ok. Entonces, este teorema, para demostrar este teorema necesito un lema. Por eso se llama lema, porque de hecho necesito dos lemas. Pero veamos primero aquellas partes del teorema que son fáciles o que ya demostramos. Veamos las partes que son fáciles o que ya demostramos. Jesus Christ. Ya habíamos visto que si T era diagonalizable, ya habíamos visto que son equivalentes. ¿Qué significa que son equivalentes? Que tengo que demostrar que 1 es lo mismo que 2, es lo mismo que 3. Es decir, que 1 implica 2, y 2 implica 3, y 3 implica 1. Todas son cíclicas, son iguales. Son equivalentes, lógicamente. Entonces, ya habíamos visto que si T era diagonalizable, entonces el polinomio característico se escribía así, y ya había observado yo hace un ratito que estos exponentes tenían que ser la dimensión de los espacios propios. Así que 1, demostración, 1 implica 2, ya lo hicimos.
Ya lo hicimos. 2 implica 3. Parece que esta es media, esta no es muy brillante esta implicación, porque si yo estoy suponiendo esto, yo sé que el grado n, la dimensión de B, es la suma de los Ds. Entonces, por lo tanto, la dimensión del espacio B va a ser la suma de los Ds, que es la suma de las dimensiones. Entonces, es trivial. O obvio. Trivial, pues el grado del característico es la dimensión de B, y la dimensión de B es la suma de los Ds, pero que en la propiedad 2 estoy suponiendo que estos coinciden con las dimensiones. Así que es trivial, ¿ves? De perogrullo, no hay nada que hacer. Papita, si ojalá todos los teoremas fueran así, ya. 2 implica 3, no hay nada que hacer. Pero en la parte carnuda está acá, el 3 implica 1. Y si tengo esto, entonces la T es diagonalizable. Y para eso necesito 2 lemas. 2 lemas, piñufla, ya voy a hacer un trámite y ya vuelvo. Y en los últimos 15 minutos de la clase termino con estos 2 lemas y se acabó y mañana hacemos otra cosa. Ok, 3 implica 1, para eso tengo que borrar, lamentablemente. No tengo más espacio aquí, pues si no, es que no puedo poner otra pizarra, porque ya, si la cámara tendría que ser mucho más amplia, no, un problema, ¿no? Con 2 pizarras está bien. Ya. Ok, borramos acá. Borramos todo esto limpiecito, lo más que se pueda, con un pequeña ayuda química. Ya. Ahí está. Ya, ese es un chiste, por supuesto, no puse nada ahí, ya. Ok, alright, entonces hagamos eso. Me quedan 15 minutos, 13, 12. Ya, ok, rápido. 2 lemas para poder demostrar la última parte. Lema 1. Si T de B es lambda B, entonces F de T de B es F de lambda B para todo polinomio F. Y aquí los pernos, los autores me lo dejan. Demostración, ejercicio. Soné. Capaz que no alcanza a hacer los 2 lemas, no importa, pues terminamos mañana. Mañana tenemos otra cosa. Este no es tan complicado. Dice, si T de B es lambda B, entonces F de T de B es F. Primero, ¿qué cosa está escribiendo ahí? Porque no cacho una. ¿Qué está haciendo? Demostración. Si F, dice para todo polinomio, F de X. F de X es un polinomio, ¿ya? Entonces, por lo tanto se escribe así. A sub m, X a la m, más A sub m menos 1, X a la m menos 1, más A sub 0. Tiene un cierto grado, tiene coeficientes en el cuerpo, en este caso estamos trabajando sobre R, puede ser los complejos también, no hay problema. Este es el polinomio, entonces, ¿qué significa f de t? ¿Qué sentido significa f de t? Bueno, hay que reemplazar la x por la t. Bueno, eso no soluciona mucho, porque si ¿qué cosa es t a la m? Y el 1 se reemplaza por la identidad, ¿ya?
El 1 se reemplaza por la identidad. Entonces, es una combinación. Ya nosotros ya sabemos cómo sumar operadores lineales, ¿ya? Y multiplicar la identidad por una escala ya lo hice, ya lo demostré. ¿Pero qué cosa es t a la m? T a la m, o t a cualquier exponente es t compuesto con t, m veces. Esa es una joroba extra. M veces. ¿Ya? T a la m, y eso para, por ejemplo, t al cuadrado sería t compuesto con t. Es un operador lineal, por ahí anda el t cuadrado. Y entonces cada uno es un operador lineal, es decir, está multiplicado por escalar, entonces esto ya lo definí. Perfecto, tiene sentido. Todo esto ya es legal. Tengo que borrar acá, lamentablemente. ¿No? Legal, todo esto es legal, está definido ya. La última parte no la quiero, ya la borré ya. Ya, sí, no importa. Pues, no es tan difícil de recordar. Entonces, ¿qué hago? Entonces tengo que hacer f de t evaluado en b. Tengo que calcular f de t evaluado en b. ¿Qué significa esto? Esto va a ser a sub m t a la m evaluado en b. Más a sub 0 por i veces evaluado en b. Pero esto es t compuesto con t, ya. Entonces, a sub m t a la m menos 1 t de b. Entonces lo compuse así, más a sub 0, pero la identidad es b nomás, a sub 0b. Ya. ¿Y qué cosa es el t de b? Es lambda b. Ya, Liz Taylor. Pero que este es un operador lineal, que este es un escalar, sale fuera. A m lambda t a la m menos 1 b. Más. Por supuesto que algo similar está ocurriendo aquí entre medio, pero no lo escribo porque si no, no termino nunca. Entonces, bueno, le bajé el exponente, partí con t a la m y tengo t a la m menos 1b y el costo de bajar el exponente es sacar un lambda. Y si tú sigues bajando el exponente, cada vez aparecen más potencia de lambda. Entonces va a quedar a m lambda a la m, y lo último, t a la 0, que es la identidad en b, queda b nomás. Y así con todo. Entonces usted se da cuenta que queda esto. Más am menos 1, lambda a la m menos 1, más a sub 0. Todo esto factor común t. Ya, pero es que este compadre es f de lambda, pues, multiplicado por b. Este es un escalar, el polinomio evaluado en lambda. Liz Taylor, ahí está la fórmula, ¿eh? Chachín, lo demostré. Pero el lema 1, Liz Taylor. Fuera de aquí. Hagamos el lema 2 ahora. El lema 2 es más complicado. El lema 2 es más complicado. Yo creo que el lema 2 lo vamos a hacer mañana nomás porque no alcanzo. Bueno, capaz que alcance. Hagamos la mitad de la demostración mañana, termino la otra mitad, ¿ya? Hay que ser optimista en este mundo, si no, estamos fritos. Ok. Entonces, sea T, la misma de sea W. Entonces, aquí se tengo que escribir todo de nuevo. Sea T de B en B, dimensión de B igual a N, C1 hasta C sub K, los vectores propios, los valores propios distintos, WI, ya sabemos que es el espacio asociado, ¿no es cierto?, el nulo de T menos C sub I sub N, ¿ya? Lo mismo de antes. Entonces, ¿qué dice el lema? Si W es la suma de estos subespacios, que es simplemente poner todos los generadores juntos, ¿ya? Si este está generado por tanto, qué sé yo, una cierta cantidad de vectores y este así, uno pone todos esos vectores juntos y toma el generador. Es la definición del espacio suma. Si ese es el W, por supuesto yo quiero que este W sea P todo el espacio, pero eso, digamos, es cuanto es diagonalizable en el contexto del teorema. Este es un lema abstracto general. Si el W es esta suma, entonces lo que dice este lema es que la dimensión de este espacio es la suma de las dimensiones. No siempre va a ser así, porque ustedes saben que
Por ejemplo, si yo tuviera dos subespacios acá, si el K fuera 2, C1 y C2, tendría W igual W1 más W2, y la dimensión de la suma, W1 más W2, generalmente es la dimensión de W1 más la dimensión de W2 menos la dimensión de la intersección. ¿Se acuerdan de esa fórmula? ¿Ah? Si fueran dos, ¿no es cierto? Claro, porque puede que haya cosas en común, pero lo que dice este lema es que los espacios propios asociados a valores propios distintos son completamente independientes. Esta suma es directa. ¿Ya? No hay nada en común. Entonces, la dimensión de W es la suma de las dimensiones. No hay nada en común, no es una suma directa. Dimensión de W sub K. ¿Okay? Y eso lo voy a hacer mañana, no alcanzo en 5 minutos, lo siento, ¿ya? Mañana vamos a hacer la demostración del lema. Mañana tenemos clase a las 2:30, ¿no? Yeah. Entonces voy a tener que volver a escribir esto porque tengo una clase a las 11:30 con el otro curso. Ok, mira, para terminar, voy a cortar la grabación para evitar que tenga algún accidente y se pierda la grabación, ¿ya? Vamos a terminar la grabación, pero vamos a seguir conversando sobre lo que vamos a hacer mañana y lo que vamos a hacer el próximo lunes, ¿ya? Entonces, aquí hay que parar la grabación, ¿ok? Entonces, paramos la grabación porque ya no hay más materia.